Señores, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, actual candidato republicano, ha dado un discurso en Albuquerque, Nuevo México, y dejó una serie de declaraciones que han dejado mucho de qué hablar. Veremos este intento de mejorar su relación con la comunidad latina, lo cual, pues como siempre con la retórica de Donald Trump, tendió a desviarse un poco sobre la finalidad a la que fue a este discurso y comenzó a criticar a Kamala Harris, criticar a Bill Jones, terminó hasta criticando a los latinos y bueno pues sacó uno que otro temas muy raro como hablar de aviones de combate. Así que veremos un poco sobre este discurso y vamos a analizarlo juntos. Vamos a arrancar por lo básico. ¿Por qué es que estaba ahí Donald Trump, no? Supuestamente estaba ahí porque quería mejorar su reputación. O en sus propias palabras, mejorar sus credenciales con la comunidad latina. So I'm here for one simple reason. I like you very much and it's good for my credentials with the Hispanic or Latino community. You know. Aquí viene la primera gran pregunta, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir esto directamente a tu audiencia? Tan solo imaginen las caras de las personas, ¿no? Cuando en tu cara te están diciendo, estoy aquí porque esto me ayuda a mejorar mi credibilidad con ustedes, con los hispanos, con los latinos. Y es que en el pasado, Donald Trump ha tenido una relación, digamos que un poco complicada, ¿no? Con la comunidad latina. No olvidemos que ha sido muy criticado por sus comentarios sobre Puerto Rico y sobre otros temas muy sensibles que han afectado a la comunidad. Entonces, decir que estás ahí para ganarte el apoyo latino ya levanta muchas cejas. O sea, ¿en serio pensaba que esta declaración le iba a hacer ganar puntos? ¿O simplemente lo dijo porque ya no le importa cómo lo perciban? Lógicamente, sus declaraciones no terminaron ahí. En medio de este evento, cambió como siempre completamente el tema. Comenzó a hablar de los aviones de combate. O sea, parece que en algún momento decidió que era muy buena idea hablar sobre los F-35 o los F-22. Según él, ha comprado muchos de estos aviones y menciona que el F-22 es su favorito, diciendo que es el avión más hermoso que jamás han hecho. You don't take it away. He got 14 million votes in the Democrat Party. And then, oh, that sounds like a nice F-35. You know how many of them I bought? I bought a lot of them. Personally, I like the F-22 the best, by the way. But I think the F-22 is the most beautiful fighter jet ever made. But let's get back into this. That's the weave. Let's get back to the subject. You always end up in the right. You have to always end up in the right place. Ahora, se supone que esto es un evento político, ¿no? Se supone que tu objetivo es conectar con el público, ¿no? Ganarte nuevamente a los latinos. Y bueno, pues, qué mejor forma de hablar de tus jets militares, ¿no? Un giro de 180 grados. Lo más curioso es que él mismo se da cuenta de que se desvió del tema y menciona algo así como: estoy haciendo un wave aquí. O sea, es decir, está haciendo un giro de la conversación sin mucho sentido. Algo pues que sorprendió a todos los presentes, ¿no? Porque él mismo lo admitió. ¿Será que simplemente quería cambiar de tema para distraer un poco a la audiencia o simplemente fue una de sus ya muy famosas improvisaciones? Bueno, pues si les parece muy curioso esto, hay que oír algo sobre el reciente discurso que tuvo en Las Vegas, ¿no? Según Donald Trump, este discurso dijo que la audiencia no le importaba su apoyo, que solo quería sus votos. Imaginen esa escena. Frente a miles de personas, Donald Trump les dice que su apoyo no es importante, que lo único que quiere son sus votos. Lógicamente, esto generó muchas críticas. No es difícil de entender el porqué. By the way, isn't that breeze nice? Do you feel the breeze? Because I don't want anybody going on me. We need every voter. I don't care about you. I just want your vote. I don't care. See, now the press will take that and they'll say he said a horrible thing.
Algunos piensan que este tipo de declaraciones solo muestran que ya no le interesa conectar con la gente, ¿no? Que simplemente quiere asegurarse de que voten por él. Para otros es tan solo una estrategia para ser como que auténtico, ¿no? Hacerse el auténtico, el diferente. Aunque claramente esto termina polarizando mucho al público. Resulta que, según el alcalde de Albuquerque, la campaña de Donald Trump aún debe a la ciudad más de $500,000 en servicios de eventos pasados. Este es dinero que no ha sido pagado, a pesar de las promesas de la campaña de cubrir estos costos. Esto le da un toque de ironía al evento, ¿no? O sea, Donald Trump quiere ganarse el apoyo de Nuevo México, pero aún le debe una buena cantidad de dinero a Albuquerque por eventos anteriores. Él afirmó que casi ganó Nuevo México en las elecciones pasadas, 2 veces. Bueno, la realidad es que en ambas ocasiones él perdió. Pero en su discurso parece estar muy convencido de lo contrario. Mexico wants to keep it going like it is. So, you know, we almost won it twice. And let me tell you, I believe we won it twice. Okay, you want to know the truth. Un simple error, parte de su estrategia para dar una apariencia del éxito. Esta afirmación hace que muchos se pregunten si realmente Trump cree en lo que él dice o si solo quiere dar esta impresión favorable a toda costa. En otro momento del evento, él soltó otro comentario bastante peculiar. Menciona que la clave para elegir a un vicepresidente es asegurarse de que sea lo peor posible, o como él lo dice, alguien débil y no muy inteligente. Porque según él, la idea es elegir a alguien que no sea una amenaza para que no te saquen del puesto. Imaginen esa lógica. But nothing is more dangerous than to give immense power to a weak and not very smart person, just not a smart person. We need smart. In fact, I call for it, but I would love to have it. We should have cognitive tests for anybody that runs for president and vice president. Oh, how about that guy she picked for vice president? What a loser. What a loser that one is. I mean, that guy, could you imagine? Well, she picked somebody so bad that there is a certain rule. Make them really bad and they'll never take you out, right? Para poder rematar, dijo que cree que sería muy buena idea hacer pruebas de habilidades cognitivas, tanto para los candidatos a presidentes como para los vicepresidentes. Ahora, algunos interpretaron esto como una indirecta, ¿no? ¿Pero a quién? Recordemos que su enfoque muchas veces ha sido hacer comentarios indirectos sobre sus rivales políticos. Pero él no es capaz ni de hacerse un examen médico. Qué ironía, ¿no? But nothing is more dangerous than to give immense power to a weak and not very smart person, just not a smart person. We need smart. In fact, I call for it, but I would love to have it. We should have cognitive tests for anybody that runs for president and vice president. Oh, how about that guy she picked for vice president? What a loser. What a loser that one is. En la siguiente parte del discurso, que es un poco caótica, él menciona que la presión para hacer que todo sea eléctrico le parece como cosa de gay pop. Muchos no entendieron exactamente a qué se refería con esto, yo tampoco al inicio, pero queda claro que su postura sobre los autos eléctricos no es muy positiva. Es un chiste que solamente él entendió. So, I said, did you explain that to the authorities as they burst into your office to demand that you go all electric? I explained it. What they say, we don't give a damn. We want you to go all electric. This is what we're dealing with. It's like it's like Gestapo stuff. Okay, they use that term. It's like Gestapo stuff. What they're doing to our country is unbelievable. And you talk about a supply chain. I said, how many stops would you have to make for electric? 6. Luego, pues, hace una afirmación un poco extraña, ¿no? Dice que Kamala Harris y que Jones fueron abucheadas en un evento reciente. Esto es simplemente falso. Los videos del evento muestran una enorme multitud que las recibió con mucho entusiasmo, con muchos aplausos, y no con abucheos. Así que tenemos otra afirmación de Trump llena de mentiras.
him also about crowd size. I say, show the crowds. How about her? She couldn't get a crowd the other night. She got Beyonce. Beyonce walked out, said something, walked back, didn't sing a song, and they booed both of them the hell out of the area. En otro momento, él menciona que cualquier católico que no vote por él debería revisarse la cabeza. Esto generó reacciones muy raras, porque implica que no hay otra opción para los católicos. With Catholics, any Catholic that votes for her should immediately have your head examined. They are Además, aprovechó para mencionar que cuenta con el apoyo del famoso jugador de fútbol americano Brett Favre. Dice que él le dio un apoyo fuerte y que hasta se pone a describirlo como un tipo fuerte con manos como salchichas. Brett Favre yesterday in Wisconsin. He's great. He endorsed me. Never did that before. He endorsed me, gave me a strong endorsement. And I was thinking about her. I'm talking about her, and there's Brett Favre sitting there with her hands. He has got hands. I never saw it. He's got fingers like sausages. That's why he could fling that ball 80 yards down the field. And I'm saying, how do you even compare? You're talking about him. He was a leader, the won Super Bowl, and had some of the best quarterback stats ever. But great. I mean, it was such an honor. And I'm thinking about here's a guy who was a leader. He was a leader on the field. He'd be screaming at his guys. They weigh 100 pounds more than him. Although I tell you, he's a big guy. I was surprised. He's tall, but he is a strong sucker. And he comes out, and I'm looking at him, and I'm talking about her in terms of leadership. And I say, can you imagine we're even having them in the same room? It's so ridiculous. Joe Biden's comments were the... Para Donald Trump, el apoyo de estas figuras son como un tipo de símbolo, ¿no?, de fuerza y lealtad. Pero esta mención de este jugador, que parece sacada de la nada, hace que algunos se pregunten si realmente era necesario, ¿no? Al final muchos interpretan esto como una distracción de los temas importantes. ¿Qué les puedo decir sobre esto? Un fracaso más. La visita de Donald Trump a Nuevo México, a Albuquerque, un evento lleno de declaraciones inesperadas, como siempre, momentos muy curiosos, comentarios sacados del lugar, un intento de ganarse a la comunidad latina, pasando por sus opiniones sobre sus competidores hasta sus comentarios sobre cómo elegir a un vicepresidente. No me imagino la cara de J.D. Vance cuando haya escuchado ese comentario, ¿no? Yo creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Mucho de qué analizar. Estamos a tan solo 4 días, finalmente, del día clave de las elecciones. Pero bueno, señores, quiero saber qué piensan ustedes, ¿no? ¿Creen que esta estrategia realmente le ayudará a ganar el apoyo público? ¿O terminará siendo más perjudicial para su imagen? Vayan dejándome sus comentarios mientras seguimos desarrollando las noticias del día de hoy. Pues a raíz de todo esto, mis amigos, Donald Trump ha recibido, pongamos como que una actualización terrible sobre la votación anticipada. Las encuestas y los datos pueden contarnos mucho, ¿no? Obviamente la clave está en el día de las elecciones. Pero parece que están altos cambios útiles, cambios que están ocurriendo. Resulta que esta vez estamos viendo ciertos patrones distintos a otros años. Vamos a ver de qué se trata, así que vamos directo al contexto. ¿Qué nos dicen los datos hasta ahora? Vamos a empezar por ciertos comentarios de expertos en análisis de datos electorales, que son Simon Rosenberg y Tom Bonner. Hay un programa llamado Hopium Chronicles, el cual es liderado por estas dos personas que lideran una firma de datos llamada Target Smart. Ellos han estado analizando lo que está pasando y nos dan una cierta perspectiva interesante, ¿no? Veamos el escenario, está bastante estable. Tenemos una ventaja entre 2 y 4 puntos a nivel nacional para demócratas y en los estados claves estamos en una mejor posición que Trump. Lógicamente esto no es perfecto, ¿no? Pero estamos en una situación favorable. La campaña es más fuerte. Tenemos más anuncios, más contactos con los votantes, se está generando un impacto positivo en la campaña, la cual Donald Trump no está logrando. Entonces, al menos en términos de alcance y estrategia de campaña, los demócratas están invirtiendo fuerte en asegurar votos, mantener la atención de los indecisos. Por otro lado, la campaña de Donald Trump tiene menos contacto directo. Es ruidosa, es caótica,
pero no tiene el mismo efecto a nivel de impacto positivo, dirigido para los votantes en promedio. En estados claves como lo es Georgia, como lo es Wisconsin, como lo es Michigan, el voto anticipado fue muy fuerte para los demócratas. Así que este empuje en los últimos días es lo que va a hacer toda la diferencia en estas elecciones, que son elecciones cerradas, son reñidas. No nos olvidemos que de la estrategia de los republicanos, ¿no? Que tampoco se está quedando atrás. Hay que entender el enfoque de los republicanos, ¿no? Cómo están buscando atraer nuevos votantes, especialmente entre los jóvenes. La idea en sí es activar a votantes de baja frecuencia, o sea, estamos hablando de personas que no siempre votan en cada elecciones, como los jóvenes y otros que en teoría simpatizan con el partido, pero que no están tan comprometidos. Sin embargo, aunque están apostando por movilizar a estos votantes, no hay mucho resultado. No estamos viendo grandes cambios en el voto anticipado general para los republicanos. Aunque los republicanos están tratando de que nuevos votantes se sumen, los datos nos muestran que estos mismos votantes no están participando tanto en el voto anticipado. Esto es muy importante porque históricamente los demócratas tienen una base más fuerte en el voto anticipado, pero la ausencia de un gran impulso anticipado en los republicanos es lo que podría ser una señal de que su estrategia está enfrentando obstáculos. Ahora, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Prácticamente el esfuerzo de los republicanos para poder igualar el voto anticipado de los demócratas no está funcionando como ellos esperaban. Por ello, mis amigos, esto es clave en unas elecciones tan cerradas como estas. Ahora, una de las tendencias más interesantes en estas elecciones es el rol que están jugando las mujeres y los jóvenes. Después de las elecciones del 2020, ¿no? Hemos visto cómo muchas mujeres, especialmente las más jóvenes y las mayores de 65 años, se han volcado a votar con mayor fuerza. Hemos visto que se ha dado un impacto en la movilización de votantes femeninas. Mujeres mayores de 65 años recuerdan lo que fue vivir una época sin derechos reproductivos, mientras que las mujeres jóvenes están viendo cómo es que esta decisión las afecta directamente. Prácticamente ambas generaciones están muy motivadas y estamos viendo que están votando más en el voto anticipado. Yo creo que esto es algo que definitivamente no habíamos visto con tanta fuerza en elecciones anteriores. O sea, si eres joven o si eres una mujer preocupada por el futuro, entonces esta elección parece estar dándoles un papel protagónico. Es como si cada generación de mujeres tuviera una propia razón para salir a votar. Y esto nos refleja en los números de los votos anticipados. Es muy interesante porque estados como Pensilvania, como Georgia, la participación de mujeres en el voto anticipado es impresionante. O sea, esto podría ser una gran diferencia en los resultados finales, sobre todo si pensamos en la cantidad de votantes indecisos que también podrían inclinar la balanza. Esto, mis amigos, es realmente sorprendente. Algunos republicanos están votando por demócratas, ¿no? Hemos visto esto. Este nuevo ciclo, muchos votantes republicanos parecen estar inclinándose a los demócratas. También especialmente en el voto anticipado, ¿no? Todo esto es gracias a que muchas figuras republicanas de alto nivel han decidido apoyar a Kamala Harris. De este modo, pues Harris y su equipo han estado trabajando intensamente para atraer a votantes republicanos descontentos, y parece que está funcionando. Estamos viendo votos cruzados en estados como Carolina del Norte, como Nevada, donde algunos republicanos prefieren votar por ella antes que por Trump. Esto es a lo que se conoce como un voto cruzado, y puede ser un factor sorpresa en estas elecciones. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues es muy simple, ¿no? Muchos votantes moderados del Partido Republicano están buscando una opción más centrista, más moderada. Así que si bien no están dejando de ser republicanos, sí están optando por candidatos demócratas que consideran más moderados. Esta tendencia es algo que no hemos visto con tanta fuerza en elecciones pasadas. Y como les mencioné, podría ser este factor que ayuda a inclinar la balanza en los estados claves. Podría ser, pues, ¿no?, lo que finalmente dé este último golpe. La pregunta sería como que, ¿cuántos de estos votantes indecisos o republicanos moderados
serían los que podrían hacer esta diferencia en el día de las elecciones, ¿no? Ahora, algo que vale mucho la pena analizar es el papel de las encuestas en estas elecciones, ¿no? Algunas encuestas están infladas, lógicamente. Buscan favorecer a los republicanos. Muchos de los llamados Red Wave Polls, encuestas de ola roja, están siendo utilizadas para influir en la percepción pública, crear una idea de que los republicanos van a ganar. Pero si miramos los datos, los independientes y el voto anticipado, señores, los demócratas están mejor posicionados en realidad. Yo creo que es interesante advertir, ¿no?, que las encuestas pueden ser usadas para crear esta narrativa favorable para un partido. Es real, lo estamos viendo. Incluso si los datos no lo respaldan totalmente. Así que si tú estás viendo noticias y te confunden los números, recuerda que algunos de estos datos están inflados. Son encuestas estratégicas. En resumen, mis amigos, estas elecciones están llenas de factores que pueden cambiar el resultado en el último minuto. Los demócratas están bien posicionados con los datos de voto anticipado. Tienen esta ventaja de contar con más apoyo de mujeres y jóvenes, mientras los republicanos están tratando de movilizar nuevos votantes, ¿no? Pero su impacto en el voto anticipado ha sido peor. La gran pregunta es, ¿estos esfuerzos para atraer nuevos votantes y el voto cruzado entre partidos serán suficientes? ¿O será que el voto anticipado quien realmente será el factor determinante para este resultado final? Vayan dejándome sus comentarios mientras continuamos desarrollando las noticias. Pues muy bien, señores, ahora pasamos a un tema que ha estado mucho dando que hablar. Recientemente, pues, el cómplice de Donald Trump, el conocidísimo Steve Bannon, al parecer ha sido arrojado nuevamente al caso penal. Así es, mis amigos, este hombre que ha estado en el centro de algunos de los escándalos más sonados en la política de Estados Unidos en los últimos años y en la historia en general. Juicios, grabaciones secretas, millones de dólares en juego y hasta una red de cómplices. Así es, mis amigos, es pues un caso muy complicado y vamos a entrar en detalles. Comencemos por una actualización importante sobre esto, ¿no? Steve Bannon está saliendo de prisión. Así es. Recordemos que él fue condenado a 4 meses en prisión por desacato al Congreso, por haberse negado a colaborar con el comité que investigaba los eventos del 6 de enero. Pero bueno, para sorpresas de todos, salió una semana antes de lo previsto. Este evento es importante porque parecía que para Bannon iba a estar bajo arresto más tiempo. Y algunos pensaron que eso iba hasta silenciarlo. Pero este breve respiro de libertad no significa que sus problemas hayan terminado. De hecho, sus problemas legales están lejos de acabar. Resulta que apenas él salga, estará enfrentando un nuevo juicio en diciembre. ¿Por qué? Porque lo están acusando de fraude y lavado de dinero en Nueva York. Aquí es donde entra uno de los escándalos más grandes y declarados en los últimos tiempos. La Fundación Build the Wall. Esta organización, que en teoría pues había sido creada para financiar la construcción del muro fronterizo, resultó ser algo completamente distinto. Y bueno, pues Bannon y junto a otros se encuentran en el centro de esta controversia. A ver, vamos a detenernos un momento para poder entender en la historia de esta fundación, ¿no? Build the Wall, porque hay muchísimo de qué hablar. No sé si ustedes recuerdan aquellos días en los que la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos, ¿no?, era uno de los temas más importantes en la política. Pues bueno, Steve Bannon y otros decidieron aprovechar ese momento para crear una fundación. Supuestamente era una fundación sin fines de lucro, destinada simplemente a recaudar dinero de la gente para ayudar a financiar esta construcción. Esta fundación recibió millones de dólares de personas que creyeron en esa causa, ¿no?, y querían ver este muro construido. Sin embargo, en lugar de usar esos fondos para el propósito prometido, las investigaciones revelaron que los organizadores desviaron una buena parte de este dinero hacia sus propias cuentas bancarias. Así es, mis amigos. Personas que estaban dando su dinero, pongamos que de buena fe,
terminaron financiando el estilo de vida de Bannon y de sus amigos. Entre ellos, uno de los principales implicados es Brian Coffey, veterano de guerra y exponente público de esta fundación, quien ahora también está cumpliendo una sentencia de 51 meses en prisión por su rol en esta operación. Las acusaciones contra Bannon son realmente serias, no estamos hablando de un simple mal uso de fondos, lo acusan de fraude y lavado de dinero a gran escala. Y si es encontrado culpable en diciembre, nuevamente podría estar enfrentándose a una sentencia de entre 5 y 20 años de prisión en Nueva York. Como ven, esto no es un juego. Y para quienes creían que él había salido ileso de todo esto, la realidad es que aún queda mucho por decidir. Bueno, pues, además de los problemas legales que enfrenta por el escándalo de esta fundación, también está involucrado en otra investigación. Y nada menos que en el caso de interferencia electoral de Donald Trump. Así es. En el que el nombre, pues, de Steve Bannon aparece en las grabaciones de Jack Smith, el fiscal especial, y él lo tiene en su poder. ¿Qué tipo de grabaciones son? Al parecer, las autoridades tienen conversaciones de Steve Bannon en el famoso hotel Willard, en Washington, donde se planearon los pasos para intentar revertir estos resultados de las elecciones 2020. O sea, estas grabaciones no solo lo implican a él, sino que también refuerzan las acusaciones contra Donald Trump y contra su círculo cercano. Entonces, si Steve se niega a cooperar o testificar, el caso aún podría avanzar gracias a las pruebas grabadas. Entonces, esto lo pone en mucha presión, porque si esas grabaciones se presentan en el juicio, no van a necesitar de su testimonio. Así que, como ven, esta situación lo deja en una posición bastante complicada, especialmente si es que decide no colaborar con la justicia. Quizás algunos de ustedes se estén preguntando, ¿no? Pero supuestamente Steve Bannon no fue perdonado por Trump. ¿Cómo es que ahora puede ser procesado por otra vez, no? En efecto, él recibió un perdón presidencial de Donald Trump, pero ese perdón solo aplica a los cargos federales, y lo que tenemos ahora en Nueva York es un caso de jurisdicción estatal. Y ahí pues el presidente no tiene ninguna influencia, ¿no? Bueno, aunque tampoco es presidente ya Donald Trump. Entonces, esto significa que, aún digamos, ejemplo, ¿no? Hipotéticamente, Donald Trump lograra volver a la presidencia, tampoco podría hacer nada para salvar a Bannon de una condena en este caso. De hecho, los cargos que enfrenta en Nueva York son esta prueba de perdón, y si el juicio de diciembre termina en una condena, él estará enfrentando esta sentencia importante sin que nadie pueda intervenir a su favor, excepto por el gobernador del estado de Nueva York, ¿no? Lo cual no parece que vaya a suceder, especialmente considerando su alineación política actual. Mis amigos, este caso nos hace preguntarnos, ¿no? Nos hace pensar en cómo el sistema de justicia ha comenzado a actuar en contra de algunos de los personajes más poderosos y polémicos en la política reciente. Un ejemplo muy claro es el propio Donald Trump, quien enfrenta actualmente varios cargos criminales, incluyendo los 34 cargos de delitos graves en Nueva York. Y aunque muchos pensaron que los personajes como Bannon o como Donald Trump eran intocables, parece que las cosas están cambiando. Esto abre una gran pregunta sobre la justicia y el poder en los Estados Unidos, y sobre si estos casos podrían marcar un cambio, ¿no?, en cómo se manejan las responsabilidades legales de los líderes. Sin duda, pues estos casos podrían tener consecuencias inesperadas, y personajes como Bannon, que en el pasado pudieron salir ilesos de sus problemas, podrían estar enfrentando por primera vez un verdadero riesgo de terminar tras las rejas por mucho tiempo. Mis amigos, estamos con una historia llena de altibajos, ¿no? Muchas polémicas y decisiones. ¿Qué es lo que va a seguir para este hombre? Este juicio que enfrentará en diciembre podría ser el final de su carrera pública y hasta su vida personal, ¿no? O quizás tan solo sea una piedra más en el camino para alguien que siempre ha sabido moverse en el caos. Lo que parece claro es que esta vez la situación es mucho más grave, y las posibilidades de salir son realmente pocas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Steve Bannon finalmente pagará por los cargos de los que se le acusa? ¿O piensan que encontrará alguna forma de evitarlo una vez más?